Nuestro equipo se compone de 6 personas, una por cada zona. Da la casualidad que este equipo nuevo que empezamos a partir de diciembre del año pasado en el Parlamento, fuimos nombrada, somos 6 mujeres. Está la zona andina, en donde tenemos a Karina Curigual, como subcoordinadora de EIB. Después está la zona sur, que tenemos a Dianela Lagos, también. En la zona atlántica tenemos a Alba Morales y en la zona valle tenemos a Florencia Torres. Luego está Ayelén Cañumil, que es la coordinadora general del equipo, es decir, es quien tiene las relaciones más directas con cada una de sus, es quien coordina el trabajo de las 4 subcoordinadoras. Y yo, que estoy como referente y articuladora de lo que es educación, las comunidades y el EIB. Una responsabilidad bastante amplia, digamos. Le recordamos a la gente que EIB significa o es un programa de educación intercultural bilingüe en Río Negro. En Río Negro, que depende del CODESI, que es nuestra organización provincial, y la coordinadora del pueblo mapuche. Quiero decirte que la coordinadora del pueblo mapuche está compuesta por 126 comunidades de la provincia de Río Negro. Bueno, con Cristina queremos hablar sobre un encuentro que se realizó recientemente en, entendemos, la ciudad de Los Menucos, donde surgió la posibilidad o la continuación de una decisión que hubo en un parlamento mapuche de concretar un encuentro de mujeres mapuche. Es así. En diciembre, cuando nos nombran, el Parlamento nos designa una responsabilidad que tiene que ver justamente con la gran cantidad de mujeres que están viniendo a hacer denuncia, y a las fiscalías de género a hacer denuncia por violencia, maltrato, violaciones. Inclusive, bueno, hemos tenido algunas mujeres que han desaparecido, ¿no?, por el tema de estas cuestiones. Entonces era necesario empezar a hablar sobre el tema, no solamente de eso, sino también de lo que se trata del ESI en educación, que es un tema transversal, como lo es educación intercultural bilingüe, en donde nosotras las mujeres mapuches tenemos que estar preparadas y saber cuál es el contenido de eso, y también ser parte, ¿no?, porque de eso se trata la consulta libre, previa e informada. Bueno, ¿cuántas mujeres participaron y qué fecha fue el encuentro? Fue 27 y 28 de este mes, digamos, ayer llegué. Y se hizo en Menucos. Fue el primer, queremos decir que es el primero que se hace desde nuestra organización. La intención de esto es hacer en las 4 zonas, porque las 4 zonas tienen que aportar a todo este sistema, tanto educativo como también de políticas públicas con respecto a lo que son las problemáticas de género que nos traviesa también, ¿no? Bueno, en este encuentro, ¿cuáles fueron como los temas principales que pudieron hablar y bueno, y discutir, profundizar, abordar? Bueno, el principal tema fue el rol de la mujer dentro de las comunidades con respecto a la familia. Cómo nosotros nos vamos a parar con respecto al cuidado de la familia y a la educación de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros nietos. Y tiene que ver con esto, ¿no? Saber cómo enseñar a nuestros chicos y a nuestras chicas, niñas y niños, niñes, la responsabilidad de tener respeto hacia el otro género. Y esto tiene que ser un ida y vuelta, tanto responsabilidad de la mujer como del hombre. Acá no se trata de una cuestión más que nada verticalista, sino horizontal, en donde nosotros tenemos que bregar la seguridad también desde el ESI, como decíamos recién, desde educación, que ellos puedan saber cómo defenderse y saber que hasta dónde uno puede permitir ciertas cosas, ¿no? Y entonces, desde educar desde bien chiquitos, como nos decían algunas ñañas, algunas pillancuses que estuvieron participando, antiguamente la mujer era como muy sumisa a lo que es el matrimonio en sí, y dedicarse siempre a la casa y demás, pero también nos contaban algunas ñañas que siempre se hablaba de este tema, siempre surgió. Ese fue como una cuestión, un eje principal que estuvimos trabajando.